Ah, bueno, ahorita pues yo Y está espero. tratando de ingresar, pero la Ajá, computadora es la que falla. claro, me faltan 2 alumnos, pero pues bueno, espero que puedan accesar. Sí, pues ahora sí que estas cuestiones se salen de nuestro. Entonces a lo mejor ahorita sí nos va, nada más va a ser la sesión de 45 minutos y nos saca. Por favor les pido que volvamos a ingresar, Sí, por de favor. acuerdo. Con sí se puede ingresar con el mismo ID, la misma contraseña, ¿sí? Ok. Bueno, comenzamos, jóvenes. Buenas tardes nuevamente y una disculpa, pero son cuestiones que salen de nuestro alcance. Muy bien, jóvenes, pues vamos a seguir comentando. Esta sesión va a ser de ver los niveles de integración de las comunidades vegetales. Si pueden ahorita unos momentitos accionar su cámara, jóvenes, para que nos veamos. Muy bien, gracias. Gracias a todos. ¿Ya entró Valeria o no? Ya había entrado. Ya estoy aquí. Ah, muy bien. Este, entonces, pues vamos a retomar no a retomar, vamos a ver los niveles de integración de González Medrano. Me parece también que había ahí algunas eh, dudas y todo, que bueno, ya los veo a todos, menos a Evan, ni a Daniela, ni a Eric, ni a Natalie. Uh-huh. Este, estos niveles de integración de las comunidades vegetales propuestas por González Medrano, y hubo ahí una pequeña confusión entre las versiones y todo. Sin embargo, yo les comentaba que la información, independientemente que cambiara, no de capítulo, este, solo puedo oír la clase y escribir por aquí, muy bien. Perdón. Sin embargo, espero que ya pues les saqué las copias del, del inciso A del capítulo 3 que iban a hacer ustedes su mapa conceptual sobre los niveles de integración de las comunidades vegetales. Entonces, de alguna manera, retomando la importancia que yo les decía y todo sobre el por qué vimos este articulito de los ecosistemas, por qué ver los niveles ecológicos, ahorita los niveles de integración de las comunidades vegetales, pues es de suma importancia. Desde dónde vamos a hacer los estudios, ¿sí? A qué escala, a qué nivel. Esto es de gran importancia y todo porque debemos de ir acotando, como lo comentamos la clase antepasada, ¿sí? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser el objetivo de mi estudio? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo general, mis objetivos específicos? Quiero estudiar el ecosistema como un todo, ¿sí? Incluido dentro de ese macro nivel también que es la biosfera, ¿sí? Toda esta parte de los niveles de integración ecológicos. Quiero estudiar el ecosistema desde un punto de vista más restringido, ¿sí? De toda una serie de todas las especies, ya sea vegetales, las especies animales, su entorno con todas las características del medio ambiente. O sea, ¿a qué nivel quiero yo estudiar? ¿A qué escala quiero estudiar? ¿Sí? Los ecosistemas. Y de ahí, bueno, la gran importancia de poder entender de alguna manera cómo están integrados todos estos niveles y jóvenes. Entonces, esto es muy importante y efectivamente retomamos todo lo que vimos la clase pasada, cómo estudiar estos niveles. De hecho, empezamos con Gleason, Clements, que cómo veían a toda esta parte de los ecosistemas y todo, y toda la historia y todo de cómo se fue dando la formación, creando esta formación de las comunidades vegetales y entender las comunidades vegetales
incluyendo también todos estos factores climáticos, ¿no? Entonces, con toda esa historia, con toda una serie de trabajos muy importantes y todo, yo espero que hayan leído la parte introductoria del inciso A, que es muy chiquitita y todo, pero ahí habla de algunas ideas y todo que nosotros estuvimos revisando en el artículo de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, con toda esta parte, este bagaje de conocimientos, todo González Medrano propone una clasificación, ¿sí? Propone toda una serie de niveles de integración de las comunidades vegetales, por lo mismo que hemos estado viendo a qué nivel yo voy a estudiar, a qué escala yo voy a trabajar la comunidad vegetal, y obviamente, ¿sí? Era lo que les comentaba y todo, que luego indistintamente manejamos ecosistema o tipo de vegetación. ¿Por qué? Porque el tipo de vegetación es lo más macro que nosotros podemos ver a nivel de sistemas de información geográfica, a nivel de cartas de vegetación, etcétera. Entonces, lo macro, ¿sí? Y como él menciona y todo, que estamos en un nivel de un ecosistema grande y todo, y cómo vamos a ir particularizando en subsistemas y todo importantes, y obviamente lo que vemos, lo más grande, lo más visible y todo en sistemas de información geográfica, en cartas de vegetación y todo, pues es completo, ¿sí? La vegetación, ¿sí? Y de ahí nos vamos a ir a los niveles que ahorita vamos a revisar y todo, a los niveles subsiguientes y todo. Entonces, por esto esta propuesta de la clasificación de esta parte importante de entender estas comunidades vegetales dentro de estos niveles de integración. Obviamente Medrano propone estos niveles de integración y también obviamente no toma en cuenta, o sea, no echa de mano ni minimiza todas las cuestiones del ambiente, ¿sí? Todos los factores ambientales y todo. Entonces, a través de ahorita de una presentación y ustedes ya traen el marco fuerte, o sea, ya hicieron su mapa conceptual, ya saben estos niveles de integración, que partimos de un sistema grande que es el bioma y de ahí nos vamos a las series de formaciones, ¿sí? Y de ahí a los tipos de vegetación vamos cerrando los subsistemas, o sea, vamos trabajando estos también subsistemas o estos niveles de integración hasta llegar a las consociaciones y a las asociaciones para entender esta parte del conocimiento de todos los tipos de vegetación, ¿sí? Entonces, ahorita espero que sí pueda abrir la presentación que traigo y que podamos ver, y sobre todo con el ejercicio que ya ustedes hicieron, pues ubicar estos niveles de integración, ¿sí? Y hasta dónde nosotros vamos a trabajar. Sí requiero, jóvenes, que al terminar la clase, bueno, antes de terminar la clase, yo voy a dar unos 15 minutitos y cada uno va a sacar de lo que yo voy a ir presentando 5 palabras clave. Cada uno, a través ahorita de toda la presentación que voy a hacer, me van a dar 5 palabras clave, ¿sí? Y tratar que esas 5 palabras clave no estén involucradas, obviamente, en el mapa conceptual. Yo sé que va a ser como medio, bueno, no complicado, por eso vamos a ir de la mano y todo, de no decirme, por ejemplo, bioma o tipos de vegetación, ¿sí? Sino tratar de lo que vamos a ir revisando y de lo que ustedes revisando, qué palabras clave son importantes, ¿sí? O son nuevas, ¿sí? O que de alguna manera a lo mejor ya las comentamos, que se vuelven ahorita a dar, o sea, González Medrano vuelve a dar o las vuelve a tocar y todo, ¿sí? A ver qué palabras pueden ustedes detectar, ¿sí? 15 minutos antes yo termino, ¿sí? La sesión y ahora sí que nos vamos a ir de corrido. Yo había comentado de ver si entrábamos, bueno, dar unos 5 o 10 minutitos, pero ahorita en esta clase nos vamos a ir de corrido. Entonces, es 5 palabras claves, ¿sí? Cada uno me las va a decir. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora, estoy bien. Profesora. Sí, está bien, profesora. Bueno,
Y les digo, yo no sé ahorita qué pasó, pero acabo de tener una sesión en Zoom y todo bien, pero bueno, ya estamos todos aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos niveles de integración de la vegetación independientemente de la versión que se haya consultado y todo González Medrano, 2003, que es el libro Las Comunidades Vegetales de México, ¿sí? Y editado y todo por INE, el Instituto Nacional de Ecología y la Semarnat, y con un total de 77 páginas, ¿sí? Entonces, con toda la experiencia del doctor González Medrano en el conocimiento de las comunidades vegetales, no solamente las mexicanas, sino también de muy buena parte de Estados Unidos, pues él se da a la tarea y bueno, años, toda su vida desde joven y todo, anduvo en el campo, etcétera, conocimiento mucho a través de todas estas comunidades vegetales en cuanto a obviamente estar en el campo, conocerlas y darse cuenta de que efectivamente no que existan complicaciones ni nada, pero sí necesitamos abordar estos ecosistemas y todo de alguna manera que reditúen bastante información y como ya lo comentamos, puede ser a macro, puede ser a micro, pero particularmente dentro de las comunidades vegetales, de cómo estudiarlas, de cómo entenderlas, pues él propone estos niveles de integración, ¿sí? Entonces, estos niveles de integración jóvenes, pues son 5. Él incluye a los dentro de estos niveles de integración de la vegetación. Estamos hablando que estos son niveles de integración de la vegetación. Como habíamos comentado, tenemos los niveles de vida, los niveles ecológicos y estos son niveles de integración de la vegetación. Entonces son los biomas, comenzando por lo macro, por el sistema grande, los biomas, las series de formaciones, los tipos de vegetación o propiamente las formaciones vegetales, las asociaciones y las consociaciones, ¿sí? Que ustedes hicieron su mapa conceptual y de esto pues ya tienen idea de estos términos, ¿sí? Él comienza por el sistema grande y va ubicando estos subsistemas, ¿sí? Estos más pequeños, estos subsistemas dentro de este sistema grande, ¿sí? Entonces, para entender toda la dinámica, pues tenemos a nivel, no solamente a nivel nacional, tenemos los biomas, sino también a nivel del mundo, tenemos toda una serie de biomas importantes, ¿sí? Que obviamente van a estar relacionados con las características del medio ambiente. Entonces, él propone en el primer nivel, ¿sí? De información, bueno, en el primer nivel de integración, los biomas, y él da una definición macro, grande, amplia, ¿sí? Que son todas las regiones terrestres del mundo, ¿sí? Son muy grandes y bien definidas por tener toda una serie de características importantes, como van a ser todos los factores ambientales y todo, pero vamos a tener dos factores que también se manejan en el libro, y digo, se manejan también cuando nosotros estamos trabajando la vegetación, como son el clima y el suelo, ¿sí? Entonces tenemos el clima y el suelo y obviamente los biomas también se van a caracterizar por tener toda una serie de especies animales y especies de plantas muy similares, ¿sí? Sin importar la ubicación a nivel mundial. O sea, el bioma, las características principales, va a ser que constituido por características importantes como va a ser el suelo, como va a ser el clima y todas las especies.
Solomon dice que un bioma comprende varios ecosistemas interactuantes, ¿sí? Y eso lo habíamos comentado también, dependiendo de cómo veamos y dependiendo la escala, el nivel ecológico, el nivel de integración, pues efectivamente, como les decía, los ecosistemas pueden en su momento ser utilizados como sinónimos, ¿sí? De el tipo de vegetación, dependiendo de la escala, ¿sí? Entonces, el bioma va a ser muy importante en la propuesta de González Medrano de tomar en cuenta estos parámetros para estudiar la vegetación, parámetros que ustedes los van a encontrar así como parámetros o características que van a ser importantes o también los pueden encontrar como atributos importantes para conocer la vegetación. Los biomas, este sistema macro y todo, lo enfatiza el doctor González Medrano y todo, que un bioma se define o está dado por la fisonomía, ¿sí? La fisonomía va a ser un parámetro muy importante para entender la vegetación y estos parámetros los vamos a ver más adelante, pero ahorita ya se va matizando esta presentación y todo con estos parámetros, ¿sí? La fisonomía de cualquier comunidad vegetal o de cualquier bioma, ¿sí? Va a estar dada esa fisonomía por las formas de vida o los biotipos que van a ser dominantes. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, también el DA, pues ahí abarca los biomas, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos de biomas? Y si él está diciendo que son extensiones grandes que tienen la particularidad en común de tener suelo, clima, especies vegetales y especies animales muy similares y que el bioma va a estar dada por las formas de vida dominantes, pues él clasifica a los biomas en 3 tipos: los bosques, los matorrales y en la otra diapositiva tengo los herbazales. Pero si estamos diciendo que la forma de vida, yo les comentaba que ¿qué otro término se utiliza para la forma de vida, jóvenes? Recordando de las clases pasadas, ¿alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie recuerda algunos otros términos a los que me referí o hice referencia a las formas de vida? Formas de crecimiento también. Muy bien, formas de crecimiento, ¿algún otro? Formas biológicas también aplican. Formas biológicas también, ajá. ¿Algún otro? Son las únicas que mencioné, ¿no? Las formas de vida, las formas de crecimiento, las formas biológicas, ¿sí? Entonces, estas formas van a ser muy importantes, son formas de vida que van a ser las dominantes. Esto ya lo habíamos comentado. Entonces, dentro del bioma, los bosques, ¿sí? La forma de vida, pues que va a ser la dominante, la que le va a dar esa fisonomía a la comunidad vegetal, pues son los árboles. Ya dijimos, ¿cuál es la característica de los árboles, jóvenes? ¿Quién me describe un árbol? ¿Que tiene un tronco principal? Claro, sí, los árboles, recuerden, son formas de vida o formas de crecimiento leñosa, hay un crecimiento secundario, pero efectivamente hay un eje principal, ¿sí? Y donde se ramifica, o sea, en la parte de un tercio, la parte media, se va a existir toda la ramificación y para formarme la cobertura, ¿sí? El follaje, o sea, todo este follaje, pues me va a formar la cobertura del árbol. Aquí está también, hay un eje principal y después tenemos toda el follaje. Aquí sí observan estos, muy, muy pequeñitos, pero sí se observa el eje principal, ¿sí, jóvenes? Y vean, Sí. todo el follaje, ¿sí? A un tercio, aquí están estos árboles, parecen, bueno, son como de selva alta perennifolia, en donde un tercio
del follaje a partir de la parte apical se ramifica, ¿sí? Entonces, son bosques donde los elementos importantes de las formas de vida y todo van a ser los árboles. Esto no quiere decir, jóvenes, que nada más encontremos árboles. Vamos a encontrar toda una serie también de formas de vida o formas de crecimiento como arbustos, hierbas, dependiendo del bioma en que estemos, ¿sí? Entonces, por lo general, estos árboles van a tener alturas de más de 4 metros. Hasta podemos tener los árboles de las selvas altas perennifolias que tienen alrededor de 40 a 50 metros de altura. Pero además también propone toda también una terminología para ver o clasificar a estos biomas, y estamos en el primero que son los bosques, en bosques densos o bosques claros. ¿Sí, jóvenes? Entonces, los bosques densos quiere decir que todas las copas, ¿sí? Aquí, jóvenes, todas las copas, o sea, todo el follaje, todas las ramas de los árboles se van a tocar o van a estar interactuando. Por eso tenemos bosques densos. Y bosques claros cuando hay separación, vean, en esta se ve muy, ahora sí que vaya la redundancia, muy claro, la separación de estas copas. Están los individuos espaciados y las copas no se tocan. Y tenemos los bosques claros, ¿sí? Los bosques claros, pues, más o menos cubren el 40% de la superficie. El segundo ejemplo de bioma, jóvenes, son los matorrales, ¿sí? Matorrales viene de mata, viene de arbusto, entonces son plantas también leñosas. ¿Alguien recuerda cómo podemos ver si es un árbol o en esta parte un arbusto? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto? Perdón, fue por agüita. ¿Quién me dice Yo, ajá, que el arbusto se ramifica desde la base y el árbol tiene solo un eje. Un eje principal. Efectivamente, el arbusto, entonces, van a ser también plantas leñosas que se ramifican desde la base e igualmente, pues, toma en cuenta la altura de los, en todos estos biomas, él toma en cuenta la altura de las formas biológicas o de las formas de vida o de las formas de crecimiento. Entonces, todos los arbustos son plantas leñosas también y sus tallos se van a ramificar desde el sustrato, desde el nivel de la base, ¿sí? En donde nosotros los observamos. Y tienen alturas de alrededor de 0.5 a 5 metros de altura. Y también en los matorrales podemos también observar que si estos arbustos se tocan, ¿sí? la copa de estos arbustos se tocan o se entremezclan, tenemos los matorrales densos, y si no se tocan, o sea que los individuos estén espaciados y estas copas no se toquen, tenemos los matorrales abiertos. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? El siguiente, obviamente, seguimos en el primer nivel de integración, ¿sí, jóvenes? Son los herbazales. Los herbazales son biomas que de alguna manera van a estar representados por toda una serie de formas de vida, formas biológicas, que son hierbas. O sea, la forma de vida, la forma de crecimiento, la forma biológica van a ser hierbas. Pero dentro de este bioma de los herbazales, ¿sí? También obviamente va a haber la talla, la altura de las hierbas, y van a ser, tenemos hierbas muy pequeñitas, podemos tener hierbas de 10 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, hasta 2 metros, ¿sí?
si ustedes han estado o han observado los girasoles, por ejemplo, ¿sí? Todos conocen los girasoles. Estos girasoles tienen altura de hasta, pues, más altos que yo, mucho más altos, pues mayores a 2 metros, ¿sí? Y no son árboles ni son arbustos. Entonces, pues bueno, tenemos hierbas muy pequeñitas, hasta podemos tener hierbas de más de 2 metros, ¿sí? Pero aquí hay, dependiendo de la forma de crecimiento, él incluye dentro de los herbazales a varios tipos de hierbas. Gramíneas y graminioides, que es en donde se encuentran todas las plantas, todas las hierbas de la familia Poaceae, Ciperaceae y Juncaceae, ¿sí? Dentro de las forbias mete a todas las hierbas que no pertenecen a estas familias, sino que tenemos a todas las demás familias, de las casi 400 familias que hay y todo, que tienen representantes de formas de vida, formas de crecimiento que son las hierbas, las mete en forbias, ¿sí? Y entonces también aquí pues mete a todos los girasoles que ustedes conocen, a todos, a muchos helechos y todo, que son hierbas, son pequeñas, ¿sí? Y también mete a las cespitosas, las formas de vida, formas de crecimiento que crecen como pasto, ¿sí? Como un pasto, ¿sí? Entonces ahí también que forman estos céspedes o tapetes muy, muy pequeñitos, entonces también mete dentro de las herbazales este tipo de forma de vida. Pero también mete a los macollos, ¿sí? Las formas de vida amacolladas, ¿sí? Estas formas de vida amacolladas son muy parecidas a esto que ustedes están observando aquí, un macollo, ¿sí? Que desde la base, o sea, desde un mismo pie, ¿sí? Aquí en la base, ¿sí? Hay toda una serie de individuos y todo esto me forma un macollo, ¿sí? Entonces, sobre todo esto se da en los pastos y sobre todo se da también en esta parte en donde tenemos el límite de los bosques templados y el límite ya de alguna zona montañosa o de algún estratovolcán importante, como por ejemplo en el Popo, en el Ista, que de alguna manera si alguien visitó en su momento, mucho antes todo que estuvieran las restricciones y todo para poder entrar al Popo y al Ista. Entonces hay toda una serie de pastos también mucho más grandes que su servidora y que de alguno de ustedes y todo, que son plantas amacolladas, ¿sí? Entonces, conjunto de toda una serie de vástagos, hijitos, todos nacidos desde la base de un mismo pie, ¿sí? Entonces, esas son las plantas amacolladas. ¿Sí vamos bien, jóvenes, aquí? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. Todo bien. Todo bien. Entonces, esos son los biomas, ¿sí? El maestro González Medrano va de lo macro a lo micro, ¿sí? Pero después vienen las series de formaciones. Entonces, estas series de formaciones jóvenes va a ser nada más que el agrupamiento, pues, de las formaciones vegetales o de los tipos de vegetación o de las comunidades vegetales. Vamos estudiando de lo macro a lo pequeño, ¿sí? Entonces, pero estas formaciones vegetales o tipos de vegetación los podemos agrupar o los podemos trabajar tomando en cuenta, ¿sí? Un gradiente ambiental. Recuerden, toda la propuesta de los niveles de integración de González Medrano toma en cuenta todas las características ambientales, ¿sí? Entonces, él a través de toda la experiencia, de todos los estudios, de todo el conocimiento de las comunidades vegetales,
pues hace esta propuesta de las series de formaciones, ¿sí? Formación, de latín formatio onis, de forma, que es igual a la forma biológica, ¿sí? Y que esta forma biológica también se expresa y todo en otro término que es la forma de vida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros o cuál es el parámetro que toma en cuenta González Medrano para proponer este siguiente nivel de integración, que son las series de formaciones? Pues obviamente son estos agrupamientos de los tipos de vegetación tomando en cuenta un gradiente ambiental. Este gradiente ambiental puede ser todos los tipos de vegetación en un rango altitudinal, que puedan ser los mismos, ¿sí? En un gradiente climático, en un gradiente de humedad, en un gradiente de temperatura o inclusive en un gradiente edáfico, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante para entender también este siguiente nivel. Nos tenemos que ir a los gradientes. ¿Qué pasa con bueno, aquí nada más a través de los gradientes y todo, si es de clima, si es de suelo, si es de humedad, precipitación, temperatura, etcétera, él propone estas series de formaciones. Las formaciones estacionales, las formaciones secas perennifolias, las formaciones montana, de montano, que es de montaña, las formaciones de pantano, las formaciones de ciénegas o pantanos, que de alguna manera siempre van a estar con agua, y las formaciones de los bosques pluviales, ¿sí? Obviamente todos estos ejemplos de formaciones que hay, ¿sí? Aquí están algunas ilustraciones y todo, son tomando en cuenta, como yo les decía, precipitación, humedad, clima, suelo, características del suelo, etcétera, para poder de alguna manera trabajar estas series de formaciones. Entonces, algunas formaciones que de alguna manera están marcadas, se podría decir así, por el clima, ¿sí? Y dependiendo del clima, podemos tener el clima con características de humedad y el clima con características también más secas, ¿sí? Entonces tenemos toda una serie de formaciones agrupadas. Entonces, si estas, ¿sí?, formaciones o tipos de vegetación comparten un clima húmedo, pues las agrupa el maestro Medrano en estas formaciones de clima húmedo. Entonces tenemos los bosques altos perennifolios, los subperennifolios y los medianos subperennifolios, pero también entra el matorral, algunas partes del matorral xerófilo, ¿sí? Y dentro de los climas secos podemos encontrar varios tipos de matorrales. Un matorral submontano, el crassicaule, el rosetófilo espinoso, el desértico, el mitrófilo. Todo este apellido de los matorrales, ¿sí?, alude también a alguna característica de las formas de vida, obviamente, ¿sí? Entonces, pues tenemos los bosques altos perennifolios, que de alguna manera estamos trabajando o alude también a los bosques tropicales perennifolios. Vean aquí los matorrales, ¿sí? El matorral como bioma o como una serie de formación y obviamente, bueno, las formas de vida que podemos encontrar en los matorrales, ¿sí? Oh. ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. No se me duerman, ¿eh? No, no.
Vamos al tercer nivel de la comunidad vegetal. Ahora sí entramos a lo que se ve a gran escala, vaya. Lo vemos, ¿no? También, qué es la vegetación, los tipos de vegetación o las formaciones vegetales. Entonces, este nivel de integración de la comunidad van a ser los tipos de vegetación. Estos tipos de vegetación van a estar definidos por la fisonomía, la estructura y la fenología, ¿sí? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de vegetación, de hecho, dependiendo de la clasificación que tomemos en cuenta, si es la de clasificación del doctor Rendowski, él propone 10 tipos de clasificación. Sí, ya vemos las de INEGI, cuántos tipos de vegetación proponen, dependiendo también de cada estado, etcétera. O la de los doctores Faustino Miranda y Hernández Xolocotzin, que también proponen varios tipos de vegetación. Todo esto, jóvenes, está propuesto también tomando en cuenta la ubicación de la vegetación, ¿sí? Y por eso también González Medrano propone toda esta, bueno, toma en cuenta toda la clasificación importante y todo, él lo dice en su libro, ¿sí? Sobre las zonas y cinturones en donde está ubicada la Tierra, de manera tomando en cuenta la latitud, ¿sí? Y que de ahí también, pues tenemos a macro también las regiones templadas, las regiones tropicales y las regiones frías. Entonces, esto también es muy importante. Entonces, los tipos de vegetación son todos los tipos de vegetación que están en ambientes tropicales, en ambientes templados, en ambientes fríos, en ambientes acuáticos, en ambientes semiacuáticos, etcétera. Pero estos tipos de vegetación van a estar definidos por estos 3 parámetros que son la fisonomía, la estructura y la fenología propia de la vegetación, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros tengamos los bosques altos perennifolios o selvas altas perennifolias. Aquí voy a ir también metiendo un poquito de, sobre todo de las dos clasificaciones que se usan, que son vigentes, además obviamente de las de INEGI, de CONABIO, etcétera, que son vigentes, ¿sí? Sin embargo, sí utilizo las terminologías y todo del doctor Jerzy Rendowski y de los doctores Faustino Miranda y Hernández Xolocotzin. Entonces podemos tener el bosque alto perennifolio de acuerdo a Rendowski o la selva alta perennifolia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, todos los tipos de vegetación, como yo les comento y todo, tienen su nombre y su apellido. Nosotros tenemos un bosque alto perennifolio, ¿sí? Tenemos un bosque mediano aciculifolio, pero podemos tener un bosque, bosque mediano, ¿sí? Perennifolio. Podemos tener un bosque mediano subcaducifolio y podemos tener un bosque bajo caducifolio. Dependiendo de lo que hemos visto ahorita, jóvenes, ¿a qué creen que aluda este nombre y estos apellidos? Si yo, como lo tienen en pantalla, es un bosque alto perennifolio. ¿Quién me describe o quién cree a qué alude este nombre y estos apellidos? Pues yo diría que al tamaño de los árboles que se encuentran y del tipo de follaje o de hojas que presentan también. ¿Quién más? Uriel, ¿quién más, jóvenes? Bueno, No lo primero con... del bosque. Ay, perdón. No, adelante, compañera. ¿Michelle o Juan José? ¿Quién? Mi compañera, adelante.
Yo iba a decir que si no con alto se refiere a altitud, o sea, la altitud en donde se encuentran. A ver, los escucho. Ahorita le digo a Michelle. Juan José. Y pues lo de bosque es que está compuesto principalmente por árboles de tipo leñoso. Mediano es que pues, la altitud de los árboles pues, es mediano, estándar, no tan alto. Y bueno, o bajo o alto, dependiendo. Y por ejemplo, perennifolio, pues conserva su follaje durante todas las estaciones del año. ¿Quién más? Somos 30. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, yo cuando las hojas se Bianca. consideran perennifolias, es decir, que menos del 25% de las especies pierdan sus hojas. Cuando son subperennifolias, del 25 a 50% de las especies pierden sus hojas. Y cuando son subcaducifolias, del 50 al 75% de las especies van a perder sus hojas. Y cuando son caducifolias, más del 75% pierden las hojas. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pues nada más, por ejemplo, en el que dice bosque mediano aciculifolio, podría referirse al tipo de hoja que son aciculares. Muy bien, muy bien. Si ustedes se fijan, se va retomando también pues su clase de biología plantas 2 dentro del contexto de la morfología efectivamente de las formas de las hojas. Sí, efectivamente, bosque es el bioma, ¿no? Estamos hablando de los niveles de integración de Medrano, entonces un bosque, efectivamente la forma de vida dominante. Vuelvo a insistir, esto no quiere decir que encontremos arbustos, que encontremos hierbas, que encontremos epífitas, que encontremos parásitas, que encontremos rupícolas, que encontremos toda una serie de formas de vida que me están conformando la vegetación, pero la forma dominante efectivamente son los árboles. Desde ahí yo puedo decir, bosque como bioma son árboles, son leñosos y son de más de 2 metros que tienen de altura. Alto se refiere a la altura de la forma de vida, no a la altitud. Michelle, aquí nada más ojo, ¿sí? Alto se refiere al tamaño de la forma de vida. Y eso también hay toda una serie de rangos importantes y todo para ver por qué podemos decir bosque alto, bosque mediano y bosque bajo. Se refiere a la altura de las formas de vida. Y perennifolio efectivamente que como ya inclusive Bianca dio los porcentajes y todo, es que las formas de vida dominantes, o sea, estas formas que de alguna manera llaman nuestra atención en lo macro, vaya, del bioma y todo, están produciendo yemas foliares casi todo el año, ¿sí? Una selva, la jungla, la selva alta perennifolia, siempre la mayoría de sus especies van a estar produciendo follaje, siempre las vamos a ver con follaje, ¿sí? Y aciculifolio, pues sí, son bosques, ustedes recuerdan, ¿quién tiene esas hojas de acícula? ¿Qué especie? Los pinos. Los pináceas. Los pinos, sí, que están dentro de la familia Pinaceae, tienen este fascículo importante y todo que está conformado por dos estructuras, que es la vaina y las hojas propiamente aciculares que parecen agujas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, y que es un carácter diagnóstico muy importante dentro de otros, ¿sí? Para determinar la especie de los pinos, ¿sí? Entonces, o sea, esto es un carácter diagnóstico taxonómico importante, pero además, bueno, el tamaño, la forma de las pinas, de los estróbilos, vaya, femeninos, la ubicación de los estróbilos, esta forma, si se producen en el árbol 2, 3, 4 estróbilos, etcétera, así toda una serie de características diagnósticas. Muy bien, entonces, los tipos de vegetación propiamente ya dicho, formaciones vegetales o comunidades vegetales, van a estar dadas por estos tres parámetros: fisonomía, estructura y fenología, ¿sí?
Seguimos con estos niveles de integración, ¿sí? Estos ya vamos de lo macro a lo micro. Entonces, los siguientes niveles de integración, ¿sí? Van a ser las asociaciones y las consociaciones, jóvenes, ¿sí? Estamos de un nivel macro, como yo lo manejo, ¿sí? Y vamos hacia los niveles más pequeños. Entonces, las asociaciones y las consociaciones, ¿sí? Estos dos niveles, sí, que sería el cuarto y el quinto, ¿sí? Van a estar dados, o sea, el parámetro importante que me va a dar la asociación y la consociación va a ser la composición florística, ¿sí? Entonces, fisonomía, estructura, fenología y composición florística van a ser los parámetros de estudio de la vegetación. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué son las asociaciones y las consociaciones? Entonces, consociación, ¿sí? Consociación quiere decir que yo estoy trabajando una comunidad vegetal en donde un género, ¿sí? Y una especie pueden ser la forma de vida dominante, ¿sí? Consociación con es uno, nada más. Asociación son dos o más especies, especies vegetales, ¿sí? Entonces, consociación es una comunidad vegetal o un tipo de vegetación o una formación vegetal en donde un género y una especie, ¿sí? Es la forma de vida dominante. Entonces, como decíamos, si yo estoy trabajando bosques de aciculi-folios, que son los bosques templados, ¿sí? Que de alguna manera van a estar las formas de vida o el dominante dentro de esta comunidad vegetal van a ser el género Pinus, pero va a ser a través de una sola especie. Entonces yo puedo tener bosques de Pinus hartewi, bosques de Pinus ocarpa, bosques de Pinus teocote, ¿sí? Un solo género y una sola especie, ¿sí? Va a estar presente dominante como la forma de vida. Si ustedes se fijan aquí en esta ilustración, en este óvalo de esta ilustración de un bosque templado, pues tenemos que estos arbolitos únicamente, pueden pertenecer a Pinus hartewi o a Pinus ocarpa o a Pinus teocote, ¿sí? Pero esta forma de vida es la dominante y obviamente está, presente por una forma de vida. Podemos tener los bosques de abies, estos bosques también los podemos encontrar como el término de bosques planifolios, ¿sí? Folios, recuerde, folio, cualquier terminación de palabra y todo en folio se refiere a la hoja, entonces porque sus hojas son planas, ¿sí? Y tenemos los bosques de abies, sobre todo los bosques aquí de la zona fuera de la Ciudad de México y todo, tenemos unos bosques preciosos todavía y todo de abies religiosa en las entradas ya para Toluca, etcétera, ¿sí? Entonces van a estar dominados, bueno, aquí tenemos también, vean, observen y todo, un mismo tipo de forma de vida dominante, o podemos tener, vean, los pastizales, de alguna manera también, donde una forma de vida, o sea, género y especie son las que están dominados. Por ejemplo, los pastizales halófilos del desierto chihuahuense, pues hay muchas áreas y todo en donde Spartina spartinae es el pasto que de alguna manera está dominando, ¿sí? Esta fisonomía, o sea, de ver, el pastizal, ¿sí? Entonces, esa es una consociación. Asociaciones y consociaciones están dadas por la composición florística. Entonces, la asociación van a ser
comunidades vegetales o tipos de vegetación en donde va a haber la dominancia de dos especies o puede existir la dominancia de las formas de vida dominantes, 2 o 3 especies, ¿sí? Que son formas de vida que están dando la fisonomía, ¿sí? Pero por lo general y todo las enmarcamos en 2 especies. Y de ahí tenemos los bosques mixtos, en donde vamos a tener aportando a esta asociación 2 géneros también de suma importancia, y esto lo vemos muy claro y todo en los bosques templados. Estos bosques templados en donde vamos a tener una relación muy importante en cuanto a estas formas de vida, estoy hablando en cuanto a las formas de vida dominantes. Entonces vamos a tener los bosques de Pinus abies, los bosques de pino con encino, los bosques de pinus con cupresus, podemos tener los bosques de pinos. Hay otra gimnosperma importante, jóvenes, ¿quién recuerda? Que está también formando bosques templados en México. ¿Y qué es una gimnosperma? Los encinos. ¿Juan José? ¿O quién habló? Yo, Abel, encinos. A ver, encinos. De pino y encino. Ya está aquí, pinos encino. Una gimnosperma, de su curso de gimnosperma. ¿Cuál? ¿Juniperus? Sí, muy bien, o sea, seguro, Ángel, seguro, Juniperus, sí. Ok, retomo Quercus ahorita, en un momento. Entonces, si se fijan, observan ustedes aquí, vean, aquí tenemos estos son abies, por la copita y todo, parecen abies. Aquí tenemos pinus con algunos elementos de encinos. Lo que quiero que vayan también observando, jóvenes, en las fotografías y todo, vean el tamaño de los árboles, el grosor, los colores, ¿sí? Vayamos observando también. Bueno, aquí hay nada más de los pinos, lo que decíamos, las hojas articulares, sus estructuras reproductoras, ¿sí? Las femeninas, las masculinas mucho más pequeñitas, y estas estructuras que ahorita las retomo, ¿sí? Estas estructuras, quiero que se las lleven en mente, si todos están observando. Estas estructuras, ¿sí? Bueno, ahorita las retomo. Creo que esta ya es mi última, sí. Ok, jóvenes. Muy bien, sí, los puedo ver. Entonces, estos son los niveles de integración, jóvenes. Hay toda una serie también de terminología que voy a empezar a ver el siguiente lunes, ¿sí? De las comunidades vegetales. El clima, el suelo, estas comunidades que también González Medrano llama azonales, zonales, etcétera, ¿sí? Entonces, pero ahorita necesito que cada uno, antes de que se vaya la imagen, ¿sí? Si los puedo ver, Evan y Jesús, Daniela, Samantha, Diego, Eduardo, Lázaro, Brenda. Okay. Entonces, cada uno, como estamos, jóvenes. Manuel, ¿los encinos son gimnospermas o angiospermas? ¿No está Manuel? No está Manuel. Sí, profesor, aquí estoy. A ver, Manuel, los sí, encinos, ¿qué pasó? ¿son angiospermas o gimnospermas? Los encinos, bueno, los ubico por cuerpos, me parece. Bueno, ese es el género, el nombre del género. Ajá, ¿no? ajá. Yo le estoy comentando Sí, entonces, si es una angiosperma o es una gimnosperma. me parece que son angiospermas.
¿Le parece? Sí, A ver, ahorita vemos. no sé Uriel. si sí. Uriel. Sí, sí, son angiospermas. Angiospermas, porque dice Manuel. Manuel dijo que cree. ¿Seguro? No, de Sí, hecho, sí, bueno, estoy. A ver. yo, Manuel, lo puedo rectificar porque recuerdo que están en la división magnoliofita, entonces podría decir que sí son angiospermas, es un sí de afirmación. Es un sí de afirmación. Bueno. Uriel. Sí, son angiospermas, estoy seguro. ¿Estás seguro? Eduardo. Sí. Lázaro. Sí, son angiospermas. Ángel. Son angiospermas. Bianca. Son angiospermas. Carla. Sí, son angiospermas. Noemí. Sí, son angiospermas. Brenda. Sí, son angiospermas. Juan José. Pues por lo que dicen mis compañeros, parece ser que son angiospermas, pero en la escuela nos enseñan que es una gimnosperma. Caramba. Bueno, es lo que yo recuerdo igual y me estoy equivocando. Pero... Ariana. Son angiospermas. Natalie. Sí, Ángel. ¿Angio de anginas o angio de angiospermas? Angiospermas. Angiospermas, a ver. Sí, son angiospermas. Juan. Angiospermas. Ángel. Eran angiospermas, pero ya había pasado. Ah, ya había pasado. ¿Y por qué lo tengo? Es que lo tengo en dos iconos ahí, Ángel. Y es que en mi computadora no sé por qué se escucha medio raro y entonces hablo en mi teléfono. Ah, ya. Está bien. No, está bien. Valeria. Son angiospermas. José Luis. Angiospermas. Joel. Sí, son angiospermas. Alejandra. Angiospermas. Daniel. Sí, son angiospermas. Marco Antonio. Son angiospermas, doctora. David. Yo hubiera dicho que gimnospermas, pero veo que todos están muy decididos por... No, por Ángel. pero usted con todo su conocimiento y todo, si deja a todos los demás, no, usted. Gimnospermas, entonces. ¿Cuál? Gimnospermas. Gimnospermas. Evany. Diego. Angiospermas. ¿Angiospermas, Diego? Sí, pero... Bueno, no lo escucho bien. ¿Quién me falta, jóvenes? ¿Valeria? No. Ya pasó, ¿verdad? Yo ya pasé. Sí. ¿Quién me falta? ¿Omar? Yo. Angiospermas. ¿Ian? ¿Jesús? Angiospermas. ¿Michelle? Son angiospermas. ¿Eric? Pues ya me hicieron dudar, profesora. Por gimnospermas. ¿Quién fue? ¿Eric? Sí, profesora. Daniela. Gimnospermas. Gimnospermas. Samantha. Angiospermas. Ok, ¿ya nadie me falta? ¿No? Ya, pero creo que ya no está.
Ok, ahora, ¿quién me dice la diferencia de una angiosperma y una gimnosperma de manera general, morfología, jóvenes? De manera general. ¿O cuáles son las características distintivas que si estamos en el campo y todo, veo una planta, observo una planta, ¿qué características tengo que ver en la planta y todo para decir es una angiosperma o es una gimnosperma? Bueno, primero que nada, las gimnospermas no producen flores, producen generalmente estróbilos. Las angiospermas son las que producen flores. Entonces, ese es el rasgo más característico, es lo que primero veríamos, ¿no? Después, no sé, nos podemos ir a la anatomía y pues No, vemos la diferencia. anatomía, estamos en el campo. ¿Quién más? Pues Ya, Uriel. ¿Quién más? Estamos en el campo, estamos ahorita observando, como les pasé, algunas formas de vida o formas de crecimiento. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué más? Podría ser que las gimnospermas también son monopódicas, que solo tienen un eje. Pero muchas angiospermas también son monopódicas, que solo tienen un eje. Creo que otro aspecto es la presencia de frutos, ¿no? Frutos verdaderos. ¿Hay frutos falsos, Juan José? Pues es que medio recordé que en alguna clase por ahí a la maestra algo así comentó de algunos frutos que eran como falsos o no verdaderos. Pero la verdad no recuerdo muy bien, me metería en un dilema. Ok, bueno. ¿Qué más? Muy bien, Juan José, nos está metiendo aquí. También las hojas. Astros, Juan José. Las hojas, ¿quién está hablando? Yo, Víctor, o bueno, Jesús, las hojas son diferentes. A ver, pero dígame alguna característica de las hojas. ¿Cómo lo podré decir? Vamos a tener hojas que son pues de tamaño relativamente pequeño, podría decirse. Por ejemplo, las de los pinos que son aciculares, creo que era el término, que también hay escamifolias y cosas así, y en las demás casi no se presenta tanto eso. Okay. Es que yo no me iría por las hojas porque tú mencionas de las hojas aciculares de los pinos, pero también hay angiospermas acuáticas que tienen hojas aciculares. Helechos. Entonces, por las hojas no nos iríamos. ¿Quién habló, Michelle? Michelle. A ver, está interesante esto. Pero Sí. si yo veo sí puedo, sí, ustedes conocen las hojas aciculares de los pinos, ya dijimos que está formada por una vaina y por hojas aciculares. Entonces, si yo observo hojas aciculares, que no, digo, las vainas también se caen, se pueden caer la vaina y estar las hojas aciculares. Pero efectivamente, a lo que voy es que tenemos que ir relacionando, sí, efectivamente, todas las características, ¿no? En vegetación acuática, como usted dice y todo, sí, yo puedo tener hojas aciculares, hojas en cuanto se reduce el limbo, pero las formas de vida o formas de crecimiento son árboles. ¿Pudiera tener árboles, Michelle? O esas hojas aciculares, ¿qué forma de vida tendrían? ¿Serían arbustos, serían hierbas, serían saprófitas, serían lianas, serían bejucos, serían arbustos? Digo, a lo mejor ahorita no recordamos. Lo que quiero es ahorita, escucharlos y todo y ver cómo podemos de alguna manera, si efectivamente en el campo, poder decidir si es una angiosperma o es una gimnosperma. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Quién más? Yo quería hablar. ¿Quién? Joel, sí. A ver, Joel, hable. Pues es que las gimnospermas tienen semillas desnudas y las angiospermas tienen semillas. Ay, ¿cómo se llamaba este término? Cubiertas. Tectas, ajá. Cubiertas. Ajá. Bueno, cubiertas, semillas cubiertas con una tecta y las gimnospermas son semillas desnudas.
Ajá, Tienen pero, semillas desnudas. ajá, ok, pero ¿qué es eso, Joel? ¿Tecta? ¿Qué es eso? Ah, bueno, que tienen la cubierta. Ah, bueno, cubierta. Sí, sí, efectivamente, también es una característica, pero si no no tuviéramos las estructuras reproductoras, o sea, esto es para un poquito que ustedes vayan hilando todo lo de biología de plantas 2, porque esto es integrativo, les digo, si estuviéramos en el campo, etcétera, si no tuvieran estructuras reproductoras. Pero bueno, tenemos semillas cubiertas, ¿y esas semillas en dónde se encuentran? En el fruto. En En una... caso de angiospermas. Ajá. Entonces, ¿gimnospermas producen frutos? No. No. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en que no? Okay. Sí. Ajá. Entonces, y las semillas sí que se producen en angiospermas, efectivamente, es un también carácter, sí, como dijo usted, muy distintivo, están expuestas, o sea, las semillas en gimnospermas están expuestas, no están cubiertas en una estructura, cuando se lleva la doble fecundación en angiospermas y todo, esta estructura que es el fruto. ¿Alguna otra característica? Es la presencia de estróbilos, que Muy en el bien. caso, pues que algunos son leñosos, en otros no tanto, pero por ejemplo ahí siento que sería difícil en el caso de avíes, que hace las frutitas rojas que parecen frutas, pero no son frutas. Pero creo que esa sería una de las más fáciles, ver presencia de estróbilos. Okay. Daniel, nada más recordando, Avis sí produce estróbilos leñosos. Los géneros... Juniperus, ¿verdad? Era el que... no, también. No, Bueno, Juniperus produce, si recuerdan, esos estróbilos pequeños, verdosos, azulados, que parecieran frutos, pero no. Pero también cactus, que parecen, esos estróbilos, podocarpus, taxus, que parecen estróbilos que parecieran un fruto, sí, efectivamente, que son rojizos, ¿sí? Pero no, son estróbilos, ya son estróbilos muy modificados, ¿no? Sí, buena observación. Sí, a lo que voy es que efectivamente en gimnospermas también por lo regular y todo, no tenemos formas de vida, que yo recuerdo hasta ahorita y no he leído y todo, que sean hierbas. Si ustedes recuerdan, en gimnospermas la mayoría de las formas de vida, vaya, formas de crecimiento, aludiendo, vaya, con la vegetación y todo, la mayoría son árboles, ¿sí? En gimnospermas tenemos que la mayoría de los grupos y todo son árboles o parecidos a un árbol, ¿sí? De las hojas, sí podemos de alguna manera también delimitar algunos tipos de hojas, por ejemplo, tenemos todas las hojas compuestas y todo en toda la parte de las cicadofitas, pero que obviamente esas estructuras divididas y todo son muy gruesas, ¿sí? Tenemos todas las hojas muy pequeñitas y todo que también podemos tener en angiospermas, hojas muy pequeñas, todo de los cupresus, de los juniperus, ¿sí? Pero sí, efectivamente, esa diversidad en cuanto a la hoja y en cuanto a los patrones reticulados de las hojas y todo, pues sí la tenemos una diversidad muy amplia y todo en angiospermas, ¿sí? Entonces, efectivamente, las angiospermas son las que producen flores, ¿sí? Y obviamente doble fecundación es otra característica también importante y todo, que aunque se da una doble fecundación en efedra, en las metales y todos ustedes recuerdan, pero no es tal cual como se da en la doble fecundación en angiospermas, ¿sí? Entonces, efectivamente, los encinos jóvenes, esas estructuras que marcábamos, que yo les marcaba ahí todo, son frutos. Entonces, los encinos son angiospermas, ¿sí? Entonces, todos los encinos son de la familia Fagaceae y bueno, los encinos también en México son muy importantes. Hay bastantes especies también y se conjugan muy bien en estos bosques templados y todo ubicados en las serranías, ¿sí? En estos bosques mixtos de bosques de pino encino. De hecho, vamos a ir viendo después cuando veamos
provincias florísticas y todo que propone el doctor Rendowski, esa combinación de estos dos elementos que son asociaciones, ¿sí? Del bosque de pino-encino va a ser muy importante, y de alguna manera también esa distribución que tienen en la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, efectivamente hay que tener sí mucho cuidado con los encinos, y como dice Michelle, por ejemplo, hay un elemento muy importante que ustedes van a recordar y todo, que está en la universidad, que está en los parques, que está en las aceras, etcétera, etcétera. Un elemento que se parece mucho sus hojas a un pino. ¿Quién recuerda? Es la casuarina. Casuarina equisetiforme. Sí. ¿Y qué es la casuarina? ¿Es una gimnosperma o una angiosperma? Una angiosperma. Una angiosperma. Claro que sí, como decía Michelle, si yo veo el arbolito, y hay muchos árboles, hay en actividades deportivas y todo, que de alguna manera, digo, no sé si hicieron recorridos, etcétera, de alguna materia, podemos ver el árbol de las casuarinas y hasta la copa más o menos, de repente en algunas tiene esa forma piramidal de un pinito, ¿sí? Y luego nos acercamos y no, hojas articulares, así, rápido, las hojas articulares, es un pino. Y luego la estructura del fruto, si recuerdan, y todas esas piñitas que luego dicen, no, pues aquí están las piñas y están en el suelo, chiquitita, que parecen piñas, la conformación parece una piñita, y algunas veces se les dice piña, ¿no? Pero no, sorpresa, es una angiosperma. Si ustedes en algún momento han tomado una hoja acicular efectivamente de este elemento, van a ver que está segmentada. Entonces, cuando ustedes se acercan a esa hoja, la acercan a ustedes, todo tiene varios segmentos. Entonces ahí dicen ustedes, no, a ver, espérame. No es una hoja acicular, no es un pino esto, ¿no? Esto tiene segmentos y además no tiene vaina. O sea, ustedes cortan la rama y no hay vaina. Entonces dicen, no, esto, así con lo que yo he aprendido, etcétera, etcétera, pues esto es una angiosperma, ¿no? O es otro elemento. Pero no es una gimnosperma, ¿sí? Es eso, jóvenes. Pues bueno, hasta aquí, jóvenes. ¿Comentarios, preguntas de lo que vimos? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Pues me sigue quedando la duda de cuál de estas clasificaciones se recomienda utilizar. ¿Quién está comentándome que no vi? Uriel. ¿Julio? Uriel. Uriel. No, Uriel, a ver. Esta es una propuesta de cómo estudiar, una clasificación de cómo estudiar, una propuesta del doctor González Medrano, de cómo estudiar la vegetación. ¿A qué nivel, a qué escala yo quiero trabajar la vegetación? Yo quiero trabajar la vegetación a nivel de formaciones vegetales, entonces tengo que escoger un macro, ¿sí? De formaciones vegetales que tengan las mismas características, ¿sí? Con clima seco, con clima húmedo, con una precipitación amplia, con un rango altitudinal de 0 a 1000 metros, ¿sí? Entonces, yo voy a ver con esta clasificación, que son niveles de integración, cómo estudiar mi vegetación, ¿sí? Yo quiero estudiar la vegetación nada más a nivel de tipo de vegetación o formación vegetal, pues tengo que tomar en cuenta estos parámetros que mencioné, ¿sí? Pero además, si yo quiero ir más puntual a conocer toda la flora, toda la composición florística, me tengo que ir a los niveles de asociación y consociación. El objetivo principal de esta propuesta de los niveles de integración de Medrano es cómo quiero estudiar la vegetación. Me voy a lo macro, me voy a lo
más mínimo vaya del sistema grande al subsistema más pequeñito, que son las consociaciones o las asociaciones. Esta es una propuesta de cómo estudiar la vegetación. ¿Desde qué nivel? ¿A qué escala? ¿Sí? Este es el objetivo de esta propuesta. Hay clasificaciones que las vamos a ver después. Ya cuál es la clasificación para el tipo de vegetación. ¿Por qué Rendowski propone 10 clasificaciones? ¿Por qué Conavio tantas clasificaciones? Etcétera. ¿Sí? ¿Por qué Faustino Miranda y Hernández Xolocotzi 32 o 52 o 40 y tantas? ¿Por qué? Pero eso ya es el tipo de clasificación. ¿Por qué Rendowski llama bosque alto perennifolio? ¿Por qué Faustino Miranda y Hernández Xolocotzi utilizan selva alta perennifolia para referirse al mismo tipo de vegetación? Pero eso ya son las clasificaciones. ¿Por qué el doctor Rendowski dice todas las zonas áridas y semiáridas se quedan en matorral xerófilo? ¿Por qué, como les pasé ahorita en una diapositiva, por qué Faustino Miranda y Hernández Xolocotzi dicen no? Yo reconozco el matorral submontano, el matorral micrófilo, el matorral desértico, el matorral calcícola, el matorral subinerme, el matorral inerme. Esos son los tipos de clasificación de la vegetación, que los vamos a ver después. No sé si con esto quedó claro cuál es el objetivo de proponer los niveles de integración. Es cómo queremos estudiar la vegetación, a qué nivel. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Sí, jóvenes, con esto quedó un poquito. No grito mucho, jóvenes. ¿No? No, todo bien. Sí, no grito mucho, de repente me siento que alzo mucho la voz. Es la emoción, profesora. Ah, sí, yo me fascina dar mis clases, jóvenes. Me fascina mucho dar mis clases. Me motiva bastante y sobre todo, pues, verlos. verlos, estar de esta manera, aunque no sea presencial, pero sí verlos, escucharlos y todo. Gracias, Bianca. ¿Algún comentario, alguna duda, jóvenes? ¿Algún otro comentario? ¿No? No, profesora. Creo que ya no. Creo que ya no. Todo bien, maestro. Bueno, comienzo ya nada más unos minutitos, le bajamos a 3 palabras, o si tienen las 5 palabras, me las dicen. A ver, jóvenes, sobre lo que ustedes leyeron, sobre lo que ustedes platicaron. Nada más déjenme conectar la computadora, que ya no tiene pila. Listo. Comenzamos ahora al revés. Daniela. Bueno, yo anoté clima, vegetación y comunidades. Ok. Seguimos jóvenes. ¿Quién está? Yo, a ver, yo Daniel. puse morfología, puede ser unidad o igual ecosistemas y no sé, igual también había tomado en cuenta suelos y climas, que creo que es lo que se relaciona mucho. Seguimos. Yo, profesora Carla. Carla. Yo también había anotado clima, suelo y fisonomía. Muy bien. Seguimos. Yo, Daniel, puse gradiente, formaciones, y, unidades fitogeográficas. Ah, unidades fitogeográficas, claro. Evan.
Ah, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Esos dos términos sí que vienen ahí, las sinusias, ¿sí? Y azonal y zonal. Ujú. Seguimos. Yo. Yo, Ah, bueno. mm, yo puse pues región, parámetro y suelo. Ujú. Sí, ¿quién más? Bueno, todos, ¿eh? Yo puse comunidades, tipo de crecimiento, o bueno, forma de crecimiento, y como la Asociación Ecológica Ambiental. Ok. Yo puse relaciones, agrupación y forma.